Tacna, ciudad ubicada en el sur del Perú, a 1832 kilómetros de Lima y a solo 56 kilómetros de Arica, la puerta norte de Chile. Para los chilenos, es la meca del turismo de compras, las atenciones de salud a bajo costo y la puerta de entrada a la afamada gastronomía peruana. Para los peruanos, es la reserva moral de la patria, declarada ciudad heroica por su actuación en los primeros movimientos independentistas. Dicho sitial se ratificó después de la Guerra del Pacífico. Luego de la Batalla del Alto de la Alianza, en mayo de 1880, Tacna fue ocupada por Chile durante casi 50 años, junto con Arica, luego de la toma del Morro el 7 de junio. El Tratado de Lima de 1929, con la mediación de Estados Unidos, vino a solucionar una controversia que incluyó un plebiscito sobre la soberanía de los territorios que nunca se hizo, y un controvertido proceso de chilenización, desde la instalación de escuelas, servicios públicos y las Fuerzas Armadas chilenas, hasta la persecución de toda expresión de patriotismo peruano. Dicha persecución, principalmente de las ligas patrióticas, alimentó la resistencia a la ocupación, encarnada en las mujeres tacneñas como jefas de hogar. Una de las pocas expresiones autorizadas fue una procesión silenciosa de la bandera del Perú por las calles de Tacna, cada 28 de julio desde 1901 hasta el 28 de agosto de 1929. Ese día se firma la reincorporación de Tacna al Perú y desde entonces, dicha procesión silenciosa se convierte en un acto multitudinario, seguido con fervor por los tacneños y con admiración por el resto del Perú. En cambio, en Chile, el acto pasa casi inadvertido, menos en Arica. En la segunda mitad del siglo XX, aunque las relaciones entre Chile y Perú pasaban por momentos altos y momentos bajos, la interrelación entre Tacna y Arica seguía firme. Por lo tanto, todo lo que pasaba en una de las ciudades era de interés en la otra. Eso explica el despliegue de los medios escritos de Arica para cubrir los actos por el día de la reincorporación de Tacna al Perú, ya que un mensaje o una alusión del presidente peruano de turno podía impactar en el desarrollo de Arica, en especial después de su época de bonanza con el Puerto Libre y la Junta de Adelanto. Un caso emblemático ocurrió en 1987. 20 días antes del 28 de agosto, Tacna y Arica se vieron sacudidos por un fuerte sismo, pero Arica se llevó la peor parte, con muertos, daños materiales en la ciudad y el desprendimiento de rocas desde el Morro. El día del terremoto, todo Chile estaba viendo la celebración de los 25 años de Sábados Gigantes, por lo que Orieta Collao, jefa de prensa de Telenorte, el canal local que transmitía los programas de Canal 13 para la zona norte, toma contacto con don Francisco y llama a la calma. Fue bastante fuerte. Hay versiones que dicen entre grados 6 a 7, otros entre 7 a 8. Ya. Sin embargo, sí hay una desgracia que lamentar, la muerte de un niño en el sector de Playa Corazones, al sur de la ciudad. Allá. A raíz de... estaba en el cerro y a raíz de los derrumbes se cayó y fue encontrado agónico y posteriormente murió. 28 de agosto, el presidente Alan García asiste a los actos, un mes después de anunciar la nacionalización de la banca, y plantea la idea de crear una zona franca para Tacna. Mi decisión política es crear e implementar una zona franca, o TOGA, el nombre que tenga, para recuperar lo que hoy estamos perdiendo, más bien, dejando de ganar. Dice García en alusión al contrabando. La idea se concretó en 1989, con el nacimiento de la SOTAC, Zona de Tratamiento Especial de Tacna, que en 2002 se convierte definitivamente en la Sofratacna. Arica, desde ese momento, se convertía en el jamón del sándwich, entre la futura zona franca de Tacna y la ya consolidada Sofri de Iquique. Lo anterior acentuó una crisis económica que en la década de los 90 terminó en 2 paros totales de Arica, el 30 de junio de 1993 y el 1 de agosto de 1994. En ese agosto de 1994, el Perú asistía a la pugna matrimonial entre Alberto Fujimori y Susana Higuchi. Ella había dejado la residencia presidencial, según se decía en ese momento,
molesta por una ley electoral que le impidió ser candidata al Congreso en 1995, aunque en realidad, tiempo después denunció que fue secuestrada y torturada por orden de su marido. Cuando quiso volver, Fujimori se fue del palacio con sus hijos y le quita el cargo de primera dama. Sus hijas Sachi y Keiko asomaban como las reemplazantes. 28 de agosto. Fujimori y Keiko van a los actos en Tacna. También lo hace el ex secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuéllar, candidato presidencial para las elecciones de 1995, las primeras después de la Constitución de 1993, dictada por el Congreso Constituyente Democrático, surgido del autogolpe del 5 de abril de 1992. Ese mismo Congreso estaba discutiendo un acuerdo firmado en 1993 por los cancilleres de Perú y Chile, complementario al Tratado de Lima de 1929. Sin embargo, el chino retiró ese convenio de su discusión, argumentando la necesidad de someterla a un amplio debate nacional. Pero el 28 de agosto que más impacto tuvo en la historia peruana, seguido de reojo en Chile, ocurrió en 1975. En rigor, todo ocurrió el 29 de agosto. Por esa época, los rumores de guerra entre Chile y Perú corrían con fuerza, en mayor medida luego del golpe del 11 de septiembre de 1973. El régimen militar de Juan Velasco Alvarado, cercano al eje socialista en la Guerra Fría, había adquirido una gran cantidad de armamento soviético. En sectores de las Fuerzas Armadas peruanas, el objetivo era recuperar las provincias cautivas, como se les llamaba a Arica y Tarapacá, antes del centenario de la Guerra del Pacífico, en 1979. Ante ello, la dictadura militar ordena el aumento del contingente del ejército en Arica, lo que se hizo de la forma más sigilosa posible para no alarmar en demasía a la población. 28 de agosto, Velasco Alvarado no asiste a los actos en Tacna debido a su estado de salud. Asiste el presidente del Consejo de Ministros, Francisco Morales Bermúdez. Al día siguiente, las radios chilenas dan la noticia de un levantamiento militar en Tacna. Al mediodía, se conoce el comunicado de la deposición de Velasco Alvarado y la proclamación de Morales Bermúdez como presidente. Horas antes, el general Artemio García Vargas, jefe de la guarnición militar de Tacna, llama por teléfono a Odlanier Mena, comandante del regimiento Rancagua de Arica y jefe de la guarnición para alertarle del movimiento. El propio Morales Bermúdez confirma los hechos. Era la devolución del favor que hizo Mena el 11 de septiembre de 1973 para evitar cualquier reacción peruana ante el golpe en Arica. Pero más allá de los contextos, los actos patrióticos de Tacna despertaron el interés de la prensa ariqueña en distintos puntos de los últimos 50 años. A pesar de cierta exaltación en los discursos oficiales, la realidad es una sola tal como se menciona en la editorial de La Estrella de Arica del 27 de agosto de 1994. Tacna del Perú y Arica de Chile tienen un destino común que debe superar las diferencias impuestas por los acontecimientos a lo largo de los años.